Hola, esta es la sesión 8 del tema 6 y vamos a ver las dos lecturas del final del tema en la página 138 y 139. En esta primera se titula Desarrollar un trabajo de investigación bibliográfica y aquí nos da una serie de pautas, un guión para realizar un buen trabajo bibliográfico. Lo primero que hay que hacer es decidir el tema que vamos a desarrollar. Por ejemplo, si se refiriera a esta unidad y fuera tema libre, podríamos elegir las leyes de Kepler o la exploración de Marte. Lo siguiente sería elaborar un borrador del índice. Echamos un vistazo a algunas fuentes de información, libros, internet, y elaborar un índice organizando los contenidos, lo que vamos a ver en cada uno de los apartados del tema. Luego, si el trabajo es en grupo, hay que repartir las tareas para localizar la información más completa sobre cada apartado. El siguiente punto sería buscar la información detallada en diversas fuentes. Pueden ser enciclopedias, libros de texto y libros de divulgación con contenido bien organizado. Aunque hoy en día la fuente de información más grande y rápida, aunque no siempre fiable, es Internet. Podemos buscar en alguna enciclopedia online datos útiles, tablas, definiciones, diccionarios online como el de la RAE. Usamos opciones de búsqueda avanzada para localizar esa información. Si usamos términos demasiado generales como universo, pues nos van a salir miles y miles de entradas. Entonces, si queremos localizar información de un científico o una película, escribimos entre comillas. Entre comillas significa literalmente esa palabra o esa frase o expresión. Por ejemplo, si buscamos Kepler, localizará información sobre el astrónomo, pero también sobre un telescopio espacial que lleva su nombre. Es mejor buscar Johannes Kepler. Luego elegimos fuentes de información reconocidas, no cualquiera puede escribir incluso en la Wikipedia y no por ello ser cierto lo que dice. Por ejemplo, para temas de astronomía son muy adecuadas las páginas de la NASA o la ESA, que es la equivalente de la NASA pero en Europa. Hay buscadores de imágenes como Bing o las imágenes de Google y nos permiten localizar esquemas, dibujos y fotografías para enriquecer nuestro trabajo. Luego tenemos portales de vídeo como YouTube o Vimeo que alojan miles de vídeos interesantes relacionados con la divulgación de la ciencia. Nos pueden servir para informarnos o para incluirlo como herramienta o como material extra en nuestro trabajo, incluyendo la URL, la dirección web. Para comprender mejor el movimiento de los planetas, podemos buscar animaciones o lo que se llaman applets. Incluye estos términos en tu búsqueda. Usa las TIC, son las tecnologías de la información y la comunicación, para elaborar tu trabajo, procesadores de texto, aplicaciones para crear presentaciones, hojas de cálculo si tenemos que hacer representaciones gráficas y cálculos con datos numéricos. No copies la información, hay que comprender lo que escribimos y emplear nuestras propias palabras. Hay que resumir y esquematizar, y las imágenes se recuerdan mejor que las largas definiciones. Y tenemos algunas imágenes que se refieren, por ejemplo, a las leyes de Kepler. Podemos apoyarnos en alguna de estas imágenes para desarrollar nuestro trabajo. Si utiliza imágenes, vídeos o animaciones, cita la fuente o el autor. A continuación, tenemos que incluir una bibliografía, tenemos que agregar un listado con los libros consultados o los enlaces de las páginas web que hemos visitado y finalmente hay que repasar el contenido. En el trabajo tiene que aparecer el título, el autor o autores, el índice con los números de página, el contenido con el índice desarrollado y la bibliografía. Haciéndolo de esta manera, independientemente del contenido, tendremos un buen trabajo. La siguiente lectura se titula ¿Cuál debe ser el peso de una mochila escolar? Y aquí el titular nos dice que más de un tercio de los escolares supera el peso máximo recomendado en la mochila, que según los expertos no puede exceder del 10% del peso corporal. Es decir, si calculas el 10% de tu peso, ese es el peso máximo de la mochila que debes llevar. Por ejemplo, un chaval que pese
50 kilos, pues el 10% serían 5 kilos, su mochila no debe pasar de 5 kilos. En la realidad, las mochilas, según he comprobado yo en el laboratorio pesando muchísimas mochilas año tras año, las mochilas superan los 5 kilos con creces. He llegado a pesar hasta más de 8 kilos en una mochila, lo cual es una barbaridad. Los riesgos de llevar más peso del debido se traducen en, lógicamente, dolores de espalda. Según la Fundación COVAX, el doctor Francisco Kovacs ha detectado que el 51% de los chicos y el 6% de las chicas ya han padecido dolor de espalda antes de los 15 años. Para minimizar esos riesgos, se ha puesto en marcha una campaña de prevención del dolor de espalda en los escolares. En la presentación de la campaña se ha insistido en agilizar el peso que tienen que transportar los escolares. Puede ser usando taquillas para que se puedan dejar los libros allí y simplemente coger los que no toca a cada hora, utilizando libros por trimestre, es decir, que en vez de un solo libro, pues haya ese mismo libro dividido en 3 pequeños libritos, con lo cual pues dividimos por 3 el peso que llevamos en la mochila. O adoptando las nuevas tecnologías, pueden ser libros digitalizados y metidos en una tablet, por ejemplo. Además, es fundamental que el mobiliario escolar sea el adecuado. Es decir, que la silla y los pupitres tengan una altura que se pueda regular y que los niños y niñas se puedan sentar lo más atrás posible, con la espalda recta, apoyada en el respaldo y los codos apoyados en la mesa. Como alternativa a las mochilas tradicionales, pues se pueden proponer mochilas con ruedas, por ejemplo. En todo caso, la mochila la debemos situar relativamente baja, en la zona lumbar, tan cerca del cuerpo como sea posible y sujeta con un cinturón, de manera que no se mueva. Por ejemplo, aquí estaría mal, porque tiraría de los hombros hacia atrás y la zona lumbar, que es esta, quedaría excesivamente flexionada y al final tendríamos dolor de espalda. Lo correcto es llevarla así y, si es posible, abrochada al abdomen, para que no se vaya hacia atrás ni se desplace lateralmente. Y por último, hay que prevenir los dolores de espalda y como medida preventiva la recomendación principal es que los niños practiquen ejercicio físico de forma habitual, porque cuanto más desarrollada esté la musculatura, menos probable es que aparezca el dolor de espalda. Y de hacerlo, este sería más leve. Es decir, si desarrollamos nuestra musculatura, nuestras articulaciones estarán bien colocadas. La musculatura es la que mantiene esas articulaciones y a nuestros huesos en la posición correcta. Bien, pues esto es todo en la sesión 8 del tema 6. Muchas gracias y hasta la próxima.